Entramos de lleno en la era del data marketing. Mi nombre es Pilar Paredes y como experta en marketing y en Big Data os voy a contar qué quiere decir el data marketing. Muchos de vosotros habéis oído hablar de data driving, que es el dato orientado, es decir, orientado al análisis. Pero a mí me gusta más el concepto de data marketing porque entendemos lo que puede hacer el marketing con todos estos datos. Allá vamos. Os voy a contar la historia del bote de pepinillos. ¿Por qué un bote de pepinillos puede cambiar una empresa? Pues todo empezó porque últimamente me aficioné a los pepinillos. No me digáis por qué, pero un día pasé por la estantería del Mercadona donde estaban los pepinillos y empecé a comprarlos y resulta que me gustaron. A partir de ahí forman parte de mi cesta de la compra. Suelo ir a Mercadona o a Consum, que son los dos supermercados que están cerca de mi casa. Por lo tanto, en el Consum también compro pepinillos. Todo esto me hizo pensar, ¿y si cruzamos los datos? Es decir, ¿y si cruzamos toda esa información, la información del ticket del supermercado, con la información de mi banco, con la información de Google Maps de mi recorrido por la ciudad, y buscamos qué información obtenemos? ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo como dato soy un segmento que pertenece al sexo mujer. Dato demográfico, vivo en Valencia. Estoy en esta franja de edad. Casada, soltera. Bueno, eso se puede saber por los productos que compro, por ejemplo. Se puede saber si compro para una persona sola, más o menos, por el ticket, cuánto me gasto cada semana, si compro, por ejemplo, una sola caja de leche, ¿no? En el caso de que consumas leche, o si compro muchas cajas de leche. Compro productos para niños, compro comida para perros, ahí puedes saber, tiene niños, tiene animales. Poder adquisitivo, ¿suelo comprar muchas ofertas o no? ¿Cuándo compro? Porque esto también es interesante. El supermercado puede obtener muchísima información por el ticket. Pues cuánta gente está comprando pepinillos y resulta que esos pepinillos lo compran mujeres y resulta que en Valencia se están comprando más pepinillos que en otro sitio. Pero además los pepinillos los compran gente que tiene determinado poder adquisitivo y además con los pepinillos van otros productos también. La empresa que vende los pepinillos también puede pensar, fíjate, últimamente los supermercados, nuestros clientes, nos están pidiendo más pepinillos, o sea, ha subido la demanda de pepinillos. Todos estos conceptos, todos estos datos son KPIs, son Key Performance Indicators, es decir, son variables, son indicadores que puede obtener la empresa para ver cómo va su negocio. Por ejemplo, el cross-selling. Cross-selling no es exactamente un indicador, pero sí que es un concepto de venta para marketing. Por ejemplo, cuando la hamburguesa viene con las patatas, te están dando dos productos, te están ofreciendo otro producto al comprar uno. Imagínate que la empresa de pepinillos decide lanzar una oferta de que la gente que compre sus pepinillos se va a llevar una bolsa de patatas. Todos los que compran pepinillos es probable que por €1 más, por ejemplo, se lleven las patatas. Eso sería el cross-selling. La empresa puede sacar información de que al vender ese producto han comprado o no han comprado ese otro producto, que suele funcionar. Leads. Bueno, pues leads es otra KPI que se mide sobre todo en marketing, hoy en día, en marketing digital, aunque es una KPI que viene también de ventas, que se refiere al número de leads. El número de leads es el número de clientes que has generado. En el caso, por ejemplo, del marketing digital, hablamos de leads cuando alguien visita la página web y se queda un buen ratito, para decirlo de forma comprensible, es decir, ha visto la página web, ha cliqueado en determinados lugares y resulta que se ha descargado información sobre un producto.
Desde marketing podemos decir que hemos generado un lead y eso se puede medir. Si de repente, como proveedor de pepinillos, empiezo a tener mucha demanda de pepinillos y el Mercadona empieza a ver que las estanterías se vacían, el equipo de marketing puede decir, ¿qué está pasando con los pepinillos? Pues resulta que en las redes sociales todo el mundo habla de pepinillos. Pues porque hay un influencer, un conocido cocinero, que ha hecho varias recetas con pepinillos. Resulta que hay una serie de posts o de bloggers que están hablando de las ventajas del pepinillo, pues porque ayuda a reducir el colesterol, porque es una verdura muy sana. Y de repente todo el mundo habla de pepinillos. El equipo de marketing de la empresa proveedora de pepinillos se reúne y dice, fíjate, esta campaña que hemos hecho sobre los pepinillos está saliendo bien, parece que hemos aumentado las ventas. Hemos generado nuevos leads, es decir, hay nuevos clientes interesados en comprar pepinillos, porque resulta que antes sí que sabíamos que había un segmento de mujeres de cierta edad de la ciudad de Valencia que compraban pepinillos, pero es que últimamente ha subido muchísimo ese porcentaje. El equipo de marketing va a coger todos esos datos, toda esa información que tiene, por ejemplo, de las redes sociales, de la página web, de las ventas del producto, y va a decir, ¿esta campaña nos ha dado buen resultado? Pues, ¿cuál fue la campaña? Bueno, pues resulta que la campaña fue que se les ocurrió contratar a un influencer, a un cocinero que hacía recetas de pepinillos, ¿vale? Resulta que además en su página web empezaron a publicar un blog sobre recetas y el primer producto que sacaron eran los pepinillos. ¿Por qué decidieron los pepinillos? Bueno, pues porque era un producto que digamos que no tenía tanta salida como antes, que estaba ahí como un stock estancado y dijeron, este producto, después de haber hecho un estudio de beneficio, han dicho, es que el margen de este producto, el beneficio que nos da este producto es bueno. Vamos a hacer algo para vender más pepinillos. Hablaron con el equipo de marketing y decidieron hacer una campaña. Como la campaña tiene éxito, porque de repente se venden más pepinillos, gerencia, de acuerdo con el equipo de marketing, empieza a plantearse, ¿podríamos promocionar otros productos que nos den también beneficio? Es decir, como fabricantes, ¿tenemos por ahí algún otro producto que sea interesante? Si decidimos hacer una campaña con otro producto, yo qué sé, por ejemplo, las aceitunas, ¿vale? O las banderitas, por ejemplo, que es una cosa un poco más difícil. Vamos a promocionar las banderitas, a ver si tenemos tanto éxito como con los pepinillos. ¿Cuándo empezamos la campaña? ¿Esperamos a que se calme un poco lo de los pepinillos o aprovechamos lo de los pepinillos? ¿Hacia qué público objetivo lo dirigimos? Porque resulta que cuando nosotros contratamos a ese influencer que hablase de pepinillos, que hiciese recetas de pepinillos, a ver, estamos pensando en una mujer, en el segmento de mujer, mediana edad, determinada clase social, etcétera, pero ¿y si cambiamos? ¿Y si orientamos la campaña, por ejemplo, a hombres solteros? No sé, ¿podría dar resultado? Ante esta información, la gerencia también podía plantearse que, dada la demanda de pepinillos, a lo mejor podíamos aprovechar para subir el precio y sacar más beneficio. Si os dais cuenta, estamos todo el tiempo hablando de datos. Todo el tiempo es un fluir constante de información. Hemos hablado de la información que sale del ticket del supermercado, la información que puede tener mi banco, la información que puede dar Google Maps cuando hace mi recorrido de un lugar a otro, supermercado, cuando voy, etcétera, etcétera. Estos son como abejas, imaginaros miles y miles de datos pululando por ahí. Y llegamos a los clones. Vale, me diréis, has pasado de las abejas a las arañas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que entendamos que hemos entrado en un mundo de muchísimos datos. ¿Cuánta información se puede obtener por un bote de pepinillos? ¿Quién lo iba a decir? Pues lo mismo hace Google. Resulta que la empresa, cuando decidió esa campaña de marketing para vender pepinillos,
decidió escribir blogs sobre recetas de pepinillos, ¿vale? Ya que contrata al influencer, pues voy a escribir un blog sobre los beneficios del pepinillo. Pues resulta que el pepinillo baja el colesterol, o resulta que el pepinillo es muy bueno para rejuvenecer el rostro porque tiene una serie de vitaminas que mejoran el aspecto de nuestra piel. Vale, pues resulta que ahora Google nos busca. ¿Por qué nos busca? Porque los clientes han puesto en el buscador recetas con pepinillos y encuentran nuestro blog. ¿Cómo ha pasado esto? Pues ha pasado porque en nuestro blog hemos utilizado una serie de palabras clave, las famosas keywords, que han hecho que nuestra página responda a las exigencias de las arañas de Google. Es decir, estas arañitas son una serie de algoritmos que se dedican a rastrear la red, a rastrear Internet. Y ante la pregunta recetas con pepinillos, ante la búsqueda recetas con pepinillos, nos ha encontrado. Eso es lo que hacen los crawlers, crawlear, que es rastrear los millones y millones de datos de las páginas web. Y esto lo hacen los algoritmos. En el mundo actual, muchos, cuando oímos hablar de Big Data, oímos también palabras como inteligencia artificial, los famosos algoritmos, el machine learning, el data mining. Vamos a ver lo que es el Big Data. Creo que a estas alturas lo identificáis claramente. El Big Data, millones y millones de datos. Si una empresa como la que fabrica los pepinillos, el proveedor de los pepinillos, tiene sus datos históricos de ventas, imagínate que es una empresa que lleva 50 años envasando pepinillos. Todo lo que ha vendido. Puede sacar datos de lo que ha vendido, cuándo lo ha vendido, datos de facturación, datos geográficos de dónde se venden más los pepinillos o qué personas compran los pepinillos, ¿vale? Pues toda esa información unida a la información de los supermercados, a la información, como os decía, de Google Maps, que puede ver mi recorrido, ¿no?, por la ciudad. Todas esas cantidades de datos forman el Big Data. El Big Data, no todas las empresas tienen Big Data. Es decir, ¿quién tiene Big Data hoy en día? Pues Amazon. ¿Por qué? Porque tiene millones de clientes que están cliqueando y comprando en su página. Cuando un cliente compra un producto en Amazon, por ejemplo, un libro, estoy buscando, yo qué sé, el último libro de Pérez Reverte y pongo en Amazon libros de Pérez Reverte. Lo veo, lo compro. Cuando voy a comprarlo y lo voy a meter en el carrito, suelo obtener una recomendación. Me dicen, los clientes que han comprado este libro también han comprado este otro. Cross-selling, ¿verdad? Lo que me está diciendo Amazon es que obtiene información de todas aquellas personas que han comprado ese libro y que han comprado otro producto, entonces me lo está recomendando. Si yo acepto esa sugerencia, le estoy dando a Amazon más datos, más información. La cantidad de clientes en el mundo que tiene Amazon son datos, Big Data. Con esa información que no es fácil de procesar, porque vosotros me diréis, vale, es cierto, ¿cómo lo hacen? Porque si yo tengo una pequeña empresa, por ejemplo, una mercería familiar que era de mi familia y podemos, sí, pues más o menos sacar cuánto vendemos al mes o cuánto hemos vendido este año. Pero claro, sacar a lo mejor cuál es el producto más vendido. Bueno, sí, eso no sería difícil, pero saber, por ejemplo, a quién se lo vendemos más. Bueno, las mercerías quizá más de mujeres, ¿no? Pero una pequeña empresa tiene esos datos y los puede analizar. Pero una empresa grande, 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 tiene millones y millones de datos que para analizarlos hoy en día solo es posible a través de algoritmos, es decir, de código, ¿vale? El algoritmo es una combinación matemática, para que se entienda fácilmente, que puede por sí mismo llegar a una conclusión.
Bueno, esto está dicho de una forma muy bruta, pero quiero que lo entendáis. Por ejemplo, cuando yo digo que Google utiliza algoritmos para crawlear la página, para rastrear una página, lo que está diciendo es que está analizando una serie de datos que se repiten y se combinan entre sí y que pueden llegar a una conclusión. Esto, por ejemplo, lo hace el Machine Learning. Oímos hablar de inteligencia artificial, oímos hablar de Machine Learning. ¿Qué es eso del Machine Learning que suena tan raro? ¿Es máquina que aprende? Bueno, pues sí, porque hay una serie de algoritmos que si tú le das una serie de datos repetitivos durante mucho tiempo, puedes llegar a predecir. Volvemos a Amazon. Si yo tengo que durante mucho tiempo, no hace falta mucho tiempo, sino durante el último mes, se ha comprado este libro y resulta que este libro se ha comprado con este otro, el algoritmo puede más o menos predecir cuál va a ser la venta siguiente. Es decir, es muy probable, hablamos de estadística y de probabilidad, de que el siguiente cliente también compre este libro junto a este otro libro. Esto es un poco la predicción, dicho de una manera un poco más vasta o más bruta, pero para que os hagáis más o menos la idea. Cuando una empresa tiene muchos datos, el proceso de sacarlos es muy complicado. Primero, porque a mayor datos necesitas mejores herramientas para gestionarlos. Y luego hay que saber cómo analizas esos datos. Por eso habéis oído hablar de lo que es el data mining, que es la minería de datos, es decir, explorar ese dato. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a la venta de pepinillos, por seguir con el tema, tengo que tener esos datos de forma clara para que las herramientas de software que exploran esos datos, que pueden sacar esos datos, puedan obtener una información precisa. Imaginaros una hoja Excel con miles y miles y miles de datos, miles y miles de información. Datos de la venta de pepinillos durante los últimos 25 años en 40 ciudades de España. Una persona sola tendría bastante difícil poder sumar todos esos datos. Pues si eso lo multiplicas por millones y millones y millones, pues realmente la capacidad humana es finita. Por ejemplo, ¿qué pasa con el COVID hoy en día? Vale, estábamos buscando la vacuna, pero para encontrar la vacuna se necesitaba analizar una serie de pruebas en el laboratorio, ¿vale? Porque los laboratorios, para ir deprisa, necesitan ir probando. Y para probar necesitan que esos datos que obtienen sean analizados. Si tú tienes todos esos datos metidos en una hoja Excel, pues es humanamente imposible que lo puedas gestionar en poco tiempo. Por eso necesitas herramientas de inteligencia artificial que sean mucho más rápidas que el ser humano para analizar esos datos y llegar a conclusiones. Para sacar la vacuna del COVID, la inteligencia artificial ayudó muchísimo en el procesamiento de esa información. Cuando acabe la pandemia y obtengamos toda la información de todos los contagios en el mundo, que todavía no la tenemos, está ahí, pero está sin procesar, aunque se empiece a procesar, podremos saber las causas, el origen, la población afectada y todas esas variables que se relacionan con la consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia va a afectar a la economía, a la sociedad, bueno, está afectando ya, a los hábitos de trabajo. Hay un montón de consecuencias que se relacionan con la pandemia, porque la pandemia ha producido muchos cambios. Esos cambios van a ser observables, pero necesitaremos analizarlos para el futuro. Ahora mismo estamos en un momento de explosión de un Big Data tremebundo, cantidad y cantidad de datos en relación con la pandemia. Demográficos, como os decía, pues cuánta gente se ha contagiado, mujeres, hombres, de qué edades. Imagínate en los hospitales, relacionar las causas. Es que resulta que esta persona que tenía el COVID lo tenía además porque tuvo tal enfermedad o porque resulta que su sangre, habéis oído, ¿no?, de todo este tema de la inmunología del ser humano, bueno, en fin.
Todavía no tenemos toda la información. Cuando pase la pandemia tendremos un Big Data gigantesco, valga la redundancia, para analizar y obtener información. Y eso no la podrá procesar un humano. Tendremos que recurrir a la inteligencia artificial para poder procesar todos esos datos. Mucha gente se asusta con el tema del Big Data y nos dicen, buf, es que esto da miedo, ¿no? Porque esto del Big Data, y estamos pensando en que estamos dejando nuestra información personal. Cuando te abres una cuenta de Google, pones tu nombre, te pregunta dónde estás ubicado, el teléfono sabe dónde estás, estudia tus hábitos de compra, mete los datos de tu tarjeta de crédito. Si tienes el asistente de Google, controla incluso tu sueño. Bueno, de hecho, durante la pandemia, los wearables, dispositivos wearables, como se suele decir, han analizado, por ejemplo, han sido útiles para analizar la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, una serie de variables, de datos que han podido ayudar de alguna manera, no a prevenir el COVID, pero sí a que la gente estuviese más preocupada por su estado de salud. Y esos datos son muy importantes. Te están dando información sobre la salud. Si tú le has dado esos datos a Google, a Facebook, a tu gobierno, pues puedes pensar que, ay, me van a controlar, saben algo de mí. Bueno, en este sentido hay que estar tranquilos. Y volvemos al ejemplo de los pepinillos. Cuando Pilar Paredes va al Mercadona y compra un bote de pepinillos, Google Maps sabe mi recorrido de mi casa al Mercadona y lo marca. Pero ¿sabe realmente el dato Pilar Paredes? ¿O sabe el dato mujer, determinada edad, que vive en esta zona, que vive en esta calle, porque también lo sabe? Sí, pero ¿como individuo me puede controlar? No realmente. Yo no soy más que una información, un dato pequeñito de los millones y millones de datos que están pululando por ahí. ¿Qué hacen las televisiones hoy en día? Por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, te recomienda una serie, también basada en lo que han visto otros usuarios. ¿Qué hace? ¿Por qué es importante para Netflix recomendarte esta serie? Obviamente, porque va a entrar publicidad de empresas cuando tú veas esa serie. Pero además porque pretende darte el producto más adecuado a tu perfil. Microsegmentación. ¿Os suena eso? Vale. Segmentamos. La empresa de pepinillos segmenta su producto. Es decir, bueno, este producto es indicado para, no para niños, para adultos, para jóvenes. Tiene más o menos claro a quién le quiere vender el bote de pepinillos. Pero Netflix quiere ir más allá, quiere ir a la microsegmentación, o sea, deportistas, vegetarianos, gente de 20-25 años. Por lo tanto, toda esa información de esos datos de la edad, si de repente estrena una serie que la ve gente de 30-35 años, pero que a lo mejor no la ve tanta gente como una serie que ve todos los públicos, una televisión tradicional puede pensar, no me interesa seguir con este programa, ¿no? Porque solo, a ver, me interesa más el otro porque lo ve el 80% de mi audiencia, pero este solo lo ve un 20%. Pero a lo mejor Netflix dice, no, es que yo quiero que lo vea ese 20%, porque a ese 20% le voy a ofrecer otro tipo de programación adaptada a él. Y de esa manera no pierdo ningún cliente. Interesante, ¿verdad? Pues eso también te lo dan los datos. Pues después de meditar un poco sobre si el Big Data es bueno o malo, que voy a añadir que hay investigaciones interesantes sobre el cáncer que utilizan el Big Data. Analizan los datos de pacientes de cáncer. Por ejemplo, en un hospital de Barcelona se ha cogido todo el histórico de gente que había padecido cáncer durante los últimos años, quizás han cogido todos los datos que ellos podían procesar y lo han relacionado con enfermedades que tenía el paciente, con su historial médico e incluso con el tratamiento que se le daba. Con eso
y también utilizando inteligencia artificial y, por lo tanto, algoritmos predictivos, han podido más o menos llegar a las conclusiones de qué pacientes pueden tener cáncer en el futuro. No qué pacientes concretos, sino qué perfiles, es decir, qué es la mayoría. La mayoría que presentaba determinados síntomas y que tenía determinados hábitos de salud han tenido cáncer. De esos que han tenido cáncer, se han curado porque han llevado determinado tratamiento este segmento. Esa información es súper interesante en la investigación del cáncer y su tratamiento. Por lo tanto, ¿es el Big Data el nuevo petróleo? Yo creo que sí. Estamos en un mundo en el que el dato es la información. El marketing se basa en datos. El marketing ya no es un marketing de monto el escenario para la película perfecta, no. Analizo el escenario. Antes sí que se hacía investigación de mercado, encuestas, el marketing tradicional siempre lo hizo, pero ahora la información que tiene el marketing es brutal. O sea, millones y millones de datos pululando por las redes, pululando por internet, que me pueden venir muy bien para saber qué producto puedo diseñar. Si ese producto que estoy diseñando puede ser interesante o no. ¿Qué producto tengo en mi empresa, en mi almacén, que ya no es interesante, no se va a vender? No solo porque los datos financieros me digan que estoy bajando las ventas de ese producto, sino porque detecto por las redes sociales que ya no hay un interés en ese producto, porque detecto que están cambiando las tendencias, que la gente se interesa por otras cosas. Toda esa información que antes era muy intuitiva, resulta que ahora es bastante fidedigna, bastante palpable. El data marketing consiste en coger todos esos datos, analizarlos, convertirlos en variables cuantificables y analizarlos en base a unos indicadores interesantes para mi empresa. Como os he comentado, en una página web es interesante los leads que genero, las visitas que tengo, si mi blog es interesante porque permanece en cierto tiempo en el blog, porque lo comparten, porque se descarga un contenido. Pero para una empresa, toda esa información, además de marketing y de ventas, es totalmente decisiva para tomar una estrategia de por dónde quiero que vaya mi empresa o qué productos voy a fabricar o voy a diseñar o voy a mejorar o incluso en qué puedo innovar en mi negocio para ser más competitiva. Siempre han dicho que la información es poder. Y esa información hoy en día es oro, es conocimiento. Tiene gracia cuando decían que el conocimiento no ocupa lugar. Sí, vale, es verdad. Ahora, como ya no tenemos libros, no tenemos tanto conocimiento en nuestras casas. Pero todo ese conocimiento que está ahí en la nube, en Internet, es oro para las empresas. Por eso es tan importante empresas como Facebook, que a lo mejor no manejan la información que tú crees que manejan, porque Facebook ha comprado WhatsApp. Si WhatsApp no le va a dar beneficios. Bueno, hasta ahora, hasta que no empiece a vender publicidad por WhatsApp, porque WhatsApp está dando información sobre el lenguaje. Eso es otro tema que entraremos en otra ocasión, pero que es muy importante. Concluyamos ya. Pues sí. ¿Es el Big Data el nuevo petróleo? Sí, sin duda. Hoy espero que os haya gustado la exposición y cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy. Muchísimas gracias.